Lo haré Bueno, justo trabajando, me parece, ¿no? estamos casi empezando a trabajar la orden del día del próximo lunes, que tenemos sesión. Pero bueno, si querés, Sí, por pasamos favor, después de usted, en su casa. Bueno, este es el hermoso salón del Consejo Deliberante que tenemos en la ciudad, ¿sí? Que forma parte de una historia importante de lo que es Mercedes. En aquellos tiempos acá se hacían las famosas tertulias, donde familias, ¿sí? Era como un punto de encuentro para a la tardecita compartir algo para comer y tomar y hacer unos bailes. Digamos ya desde 1800, digamos. Sí, fines, y después ya, bueno, se decidió que esto pasara a ser parte del Consejo Deliberante, el Poder Legislativo. Así que sí, es un lugar muy visitado también. Si prestás atención al techo, ¿no? Que fue pintado a mano, veo el escudo, muy veo de aquella época, algunos próceres, los angelitos, ¿no? Como, bueno, la luminaria también, que forma parte de la época. Así que la verdad que es un gusto estar en este lugar. Sí, bueno, seguís siendo parte de la historia de Mercedes, ¿no? Sí, y un gusto también formar parte del Consejo Deliberante, ¿no? Agradecer en el año 2023 que la gente acompañó en aquella lista que fue Juntos por el Cambio, pero los dos primeros candidatos de la lista éramos de la UCR, así que bueno, nos permitió acceder y acá estamos trabajando. Al pueblo. Hablando de pueblo, calculo que acá es donde se sienta, ¿no? Acá la gente puede presenciar, nosotros siempre hacemos hincapié en esto, qué bueno que la gente, ¿no? Los vecinos puedan participar de lo que es la sesión, porque bueno, estamos tratando temas vinculados justamente a los intereses de los vecinos, y en aquella mesa grande que se ve atrás es donde nos reunimos en comisión. Perfecto. ¿Sí? En las distintas comisiones que tenemos. Ahí los días martes y miércoles nos juntamos para tratar temas. Acá los vecinos pueden ir libremente en la sesión, hasta que registrarse, ¿cómo es la cuestión? No, sin registro alguno, pasan, está el portal del HCD que también comunica, bueno, ya hoy salió el flyer, el lunes hay sesión. El lunes hay sesión. Se publica la orden del día también, eso quizás es importante, porque quizás vecinos que se encuentran con su problemática dentro de la orden y por ahí se acercan más en temas que son más puntuales, ¿no? Nosotros hemos presentado en la sesión anterior una preocupación y un informe a lo que es PAMI por una situación muy delicada que está atravesando la obra social, así que bueno, en un área también muy sensible, ¿no? Que respecta a los jubilados. Así que bueno, ahí también tuvimos mucho acompañamiento. Muy bien, perfecto. ¿Cuándo sesionan, Daniel? Nosotros sesionamos segundos y cuartos lunes de mes. Segundos y cuartos lunes de mes. Así que este lunes 11 es el segundo lunes del mes de mayo, así que acá vamos a estar. Perfecto. Somos 18 concejales. 18. Repartidos así. A ver, permiso, no sé si vamos a pasar. No muchos consejos tienen esta cuestión, a veces están en filas, en triángulos, acá están en semicírculo. Por lo que semicírculo, sí. Acá está el bloque de la UCR, ¿sí? Que somos dos. ¿Dónde te sentás vos acá? Yo me siento acá. Acá Daniel Ibaldi, Peti Laporta es la otra concejal de la UCR. Los 5 bancas que siguen son de La Libertad Avanza. Las 2 bancas que se ven ahí es el Movimiento Vecinos por Mercedes, que es una agrupación vecinalista que creció hace un tiempo no muy lejano y que ha tenido una buena aceptación. Tienen 2 bancas, claro. Y en la primera, que fue en las últimas elecciones pasadas, se presentaron y pudieron acceder a 2 bancas. Y bueno, ahí en la gran mayoría que tiene el oficialismo, que es Unión por la Patria, Frente de Todos, va cambiando. Pero bueno, es lo que representa al peronismo de la ciudad. Y ahí está lo que es presidencia. La presidencia del Consejo Deliberante la tiene el oficialismo, que además fue elegida por mayoría por el Consejo, que es la señora Mariana San Martín. Así que bueno, ella es la que está coordinando todo. Está con la ventana. ¿Y está acompañada acá la señora San Martín, secretario, director, algo más, o está sola? Ahí se sienta en el medio, se sienta la presidencia. Si miramos hacia lo que sería la presidencia, al costado, está la secretaria, que es Marisa Leza, que está acá contigo, el salón contiguo. Perfecto. Y ese sillón que queda ahí siempre pendiente es para el intendente en caso de que tenga que subir al Consejo Deliberante, que lo hace
habitualmente cuando hace la jura y la toma de posesión. Claro, en diciembre. Y en alguna oportunidad por un pedido extraordinario que haga el Consejo. Bueno, ese es está destinado para el su lugar. Perfecto. Esta bandera, por lo que veo acá, ¿tiene alguna historia en particular? Tiene una historia particular. Pues la veo como acá específicamente. Nos acompaña, sí. Pero bueno, digamos, tenemos que... solo en nuestras Malvinas. Mirá, sí. Muy importante. Perfecto. La bandera de Mercedes, calculo que es San Martín, ¿verdad? Sí. Muy bien, sí. Argentina y... Bueno, la presidenta ya tiene el apellido también, es Mariana San Martín. ¿Es descendiente de Católicos? No, otra familia, porque se escribe distinto, pero bueno, suena parecido. Suena igual. Perfecto. Bueno, muy lindo el Consejo de Mercedes. Sí, la verdad que es un salón muy lindo. Nosotros habíamos presentado en el año 24, que fue una iniciativa mía en esto de garantizar la accesibilidad a todos. Sí. El Consejo Liberante tiene una dificultad, que es subir por las escaleras. Entonces, personas mayores con movilidad reducida, con sobrepeso y otras cuestiones que pueden aparecer, bueno, se le dificulta, así que ese proyecto fue aprobado y salimos 2 veces al año a distintos lugares de la ciudad. Como un consejo sesionan fuera del Palacio. ¿Qué decíamos nosotros o yo cuando presenté el proyecto? Bueno, si la gente no puede venir, vayamos nosotros hacia ese lugar. Así que fue una buena iniciativa, fue recepcionó bien en la gente, así que fuimos a una escuela que queda muy lejos de acá, fuimos a un barrio que queda relativamente cerca, y ahí sí se garantiza el acceso a todas las personas que quieran ir. Como el consejo en tu barrio sesiona claro, cerca. Claro. Perfecto. Muy bien. El garantizar la accesibilidad a todo es una deuda que está teniendo el Consejo Liberante, dada la estructura, claro. y algunas cuestiones no permitirían, ¿no? El hecho de poner un ascensor, porque bueno, son construcciones muy antiguas, claro. Muy antiguas, y habría que hacer una inversión importante, pero bueno, no sé si ustedes vieron que el Palacio Municipal tiene una rampa inclusiva. Bueno, ese fue mi primer proyecto en la primera sesión ordinaria del año 2024, porque nosotros asumimos fines del 23, en pleno ejercicio de sesiones extraordinarias. Así que bueno, esa fue una inquietud que fue acompañada por todo el cuerpo y que bueno, el Ejecutivo la llevó a cabo, así que bueno, son esas pequeñas cosas. Pequeñas cosas que colaboran, que tal vez hace 200 años no se tenían en cuenta o no se visualizaba. Y que es gratificante para uno, pero también es bueno para el conjunto, ¿no? Y me parece que por ahí va la cosa. Perfecto, bueno. Ahora vamos a hablar respecto sobre esa cuestión social que incluye todo Mercedes. Bueno. Daniel, una vez más, gracias por recibirnos acá, ahora en tu oficina dentro del Consejo Liberante. Bueno, sí. Antes de empezar la entrevista, siempre estilo como realizar una cuestión más de introducción, como si fuera una reunión de vecinos, un centro de jubilados, una universidad. Me cuentes, ¿quién es Daniel Ibáñez? Bueno, hablar de uno siempre es difícil o no fácil, pero la verdad que es cierto y está bueno contarle un poquito a la gente de dónde venimos, ¿no? Yo me dediqué toda la vida a la docencia, porque soy maestro de grado. Muy bien. Algo que me encantó hacer, pero mucho me gustó. Y por otro lado, preceptor, o sea que a la mañana cumplía una función y a la tarde otra. Importante también porque a la mañana cumplía funciones, que de hecho lo hago hasta ahora en un colegio privado, y a la tarde en la escuela pública, que me parece que eso sumó también un montón en esto de poder tener una mirada más amplia de lo que pasa en distintos sectores. Y además, no sé si es relevante, pero soy profesor de yoga, así que también la docencia está muy presente, claro. Sí. Y hace unos años ya me invitaron a formar parte del espacio político, que era Juntos por el Cambio, dentro de lo que era la UCR, la Unión Cívica Radical, en un lugar donde me sentí desde el primer día muy cómodo y me siento muy cómodo. Y ahí, bueno, mi primer cargo fue de consejero escolar, que también accedes por el voto popular.
Así que fue importante esa experiencia, porque como maestro estaba de un lado y después como consejero de dos estaba del otro lado, ¿no? Así que eso me ayudó mucho. Y después la posibilidad de formar parte de una lista para el Consejo Deliberante desde otro lugar, ¿no? Me parece que el Consejo Escolar está casi todo orientado a lo educativo, y venís al Consejo Deliberante y ya el abanico es más grande y es un universo muy lindo para trabajar, porque la idea es, al menos la mirada que uno tiene, es ese pequeño granito de arena que podés poner para que la gente viva un poquito mejor. Claro. Me parece que por ahí estamos. Crecimiento tuyo, pues es una manera de salir del mundo escolar, siendo consejero, a ser concejal. ¿Qué te motivó a estar en esa lista ya siendo como concejal y no como consejero? Bueno, la política me gusta. Bien. Me gusta la política como ese ejercicio, como esa herramienta para poder aportar a que todo funcione de mejor manera. Y entonces, desde el Consejo Escolar, dentro del partido ya empecé a ver qué más podía hacer uno, ¿no? Claro. ¿Qué más podía hacer uno? Y bueno, logré tener una presencia importante dentro del partido, o más importante, digo. Y entonces formábamos parte de los concejales y el consejero escolar de esas reuniones. Y ahí yo veía, ¿no?, cómo se presentaban temas vinculados a lo económico, a lo social, a lo educativo, a la salud, a la infraestructura de la ciudad. Y entonces digo, qué bueno empezar a interactuar y a jugar ese partido que ya entras en otra cosa, ¿no? Claro, una cosa más amplia, más abarcativa, más demanda. Pero bueno, quizás quienes estaban en ese momento en el armado vieron que yo podía tener una participación activa ahí adentro, y es que me ofrecieron formar parte de la lista en ese momento como primer concejal. Así que, bueno, la gente acompañó. Primero lo que fue atravesar la interna de Juntos por el Cambio, con la línea de Patricia Bullrich y de Rodríguez Larreta. Nosotros nos encontrábamos en la línea de Patricia. Así que, bueno, la gente acompañó primero en ese primer paso, en aquellas pasos. Claro. Y después fuimos a las generales. Que ahí pudimos meter 2 concejales nada más. Nosotros pensábamos que íbamos a hacer una mejor elección. La verdad que no. Y bueno, los 2 concejales que pudieron acceder son de la Unión Cívica Radical. Y ahí empecé a transitar este andaje, lindo, hermoso camino de ser concejal, ¿no? Claro. Que tener la representación de muchas personas es una responsabilidad. Yo lo tomo así. Y en función de eso, bueno, es que intentamos trabajar lo más que podemos, ¿no? Exactamente. En esta cuestión de trabajo que tanto me mencionas, de pasar de consejero a concejal, ¿cómo notas el ámbito, digamos, de las escuelas, ya sean en cuanto refiere a provincia, claramente, y después en cuestiones de jardín del municipio, esta cuestión de educación? ¿Cómo lo ves en Mercedes? Bueno, yo decía en su momento, a partir del paso por el Consejo Escolar, Mercedes tiene una deuda enorme con la educación pública, enorme. ¿Y por qué digo Mercedes? Porque a través de lo que se denominó y se denomina en ese momento, y la creación del Fondo Educativo, que es un dinero que la provincia destina a los municipios, que viene de la coparticipación, y que es el municipio que tiene esa herramienta para poder satisfacer esas demanda que tiene la escuela pública, no lo ha hecho de la mejor manera. No lo ha hecho de la mejor manera. Para tener una idea, el municipio recibió en el año 2025 un poco más de 2.000 millones de pesos. Para todas las escuelas de Mercedes. Para todo el sistema educativo. Y sin embargo, crearon este presupuesto participativo, que es lo que normalmente hace, digo yo, los gobiernos que son peronistas, ¿no? Esto
ellos tienen esa necesidad que la gente venga a golpearle la puerta, me das, me ayudás. Me parece que esa forma de hacer política hay que cambiarla, me parece que ya está obsoleta. El sistema educativo también está obsoleto. Sí, también está en crisis, digamos. Sí, era una crisis muy profunda, pero bueno, a pesar de todo ese dinero que ingresa a la comuna, que es de todos, Mercedes en términos educativos tiene una deuda enorme, porque las escuelas en términos de infraestructura están en un estado de vulnerabilidad muy grande, en términos sociales también, me parece que hemos ido un escalón más abajo, y sin embargo el municipio destina dineros a otras cuestiones que en orden de prioridad uno lo ubicaría por ahí en un tiempo de espera, ¿no? De hecho, nosotros hemos presentado varios proyectos sobre infraestructura escolar porque sabemos que el municipio cuenta con ese dinero, ¿no? El Consejo Escolar, que es que depende directamente de la provincia de Buenos Aires, también recibe dinero, pero es ínfimo respecto de lo que recibe el municipio, ¿no? Eso que se creó en su momento y que es darle poder a los intendentes, cuando en realidad ya tenés un organismo, que es el Consejo Escolar, con representantes que ha sido elegido por el pueblo y sin embargo el municipio gestiona a través de la Secretaría de Educación, que ha sido alguien que pone el intendente, ¿no? Como ahí me parece que hay una ecuación que habría que cambiar y modificar. Claro. Porque, digamos, en este caso son los que sufren literalmente, son los alumnos, los menores, por su manera, y también los propios docentes que trabajan tal vez en una escuela que no tiene un techo bien acomodado, tienen frío, no tienen gas, o no tienen aire incluso, o los recursos hasta para un baño decente, ¿no? Sí, a mí, porque bueno, de trabajar como maestro en la escuela siempre sostuve, cada uno hace lo que puede en el lugar en que está, y en ese momento la escuela tiene que ser un lugar donde el niño o la niña esté bien, ¿no? Que sea un lugar acogedor, un lugar cálido, donde esté muy marcada esa presencia humana, pero después el salón tiene que estar lindo, tiene que estar luminoso, tiene que estar pintado, todos los baños tienen que estar lindos, es como si pudiese estar en la casa, ¿no? Bueno, estamos lejos de eso, ¿no? Lejos porque, bueno, las políticas a nivel provincial a lo largo de la democracia hasta acá me parece que no ha dado mucha respuesta. Y bueno, y el municipio, no teniendo los recursos, tampoco. Exactamente. Sin ir más lejos, hemos presentado nuevamente un proyecto. Hay una escuela que está un poquito retirada de Mercedes, pero que no tiene ni una bicisenda, es calle de tierra. Entonces nosotros pedimos la vereda, que es un acceso que tiene la obligación del Estado para garantizar justamente el acceso a las escuelas, y ni siquiera, para que se den una idea, tiene alumbrado público. Una escuela que funciona en horario de mañana, o sea que con la prehora están entrando a las 7 de la mañana, ya ahora casi es oscura. O sea que los chicos con las familias están obligados a ir por la calle y a oscuras. Bueno, no ha dado respuesta al municipio en eso, como en tantas otras cosas. Nosotros seguiremos insistiendo, sí. Muy bien. ¿Sucede también lo mismo que tal vez con el tema salud? Desconozco si hay un hospital municipal o no, o tal vez con las salitas. Sé que hay un hospital cerca del Dubarry, si mal no recuerdo. Sí, que es provincial, acá muy cerca. ¿Cómo es la cuestión acá en salud, Mercedes? Las Dubarry, bien decís, es provincial. Pero bueno, el municipio también hizo pie ahí. Que no está mal, es necesario articular, ¿no? Porque siempre decimos que nosotros, el vecino, al que primero le golpea la puerta es al municipio, al intendente, ¿no? Porque llegar a la gobernación o a nación suele ser más complicado. Pero bueno, ahí también, ¿no? El nosocomio que tenemos deja mucho que desear. Bueno, se metió mucho la pata política, ¿viste? Hay mucha cuestión administrativa, por no decir política, y después los recursos de tener gas, alcohol, o los recursos humanos de tener un médico o tener otros profesionales. ¿Sucede también esa misma cuestión acá? Sí. Sucede muy a menudo. El grado de conformidad de conjunto, diría, de mercedinos es muy alto, lo cual ubica al hospital en un lugar donde habría que hacer una reforma
integral. De hecho, hace poquitos días asumió una nueva directora, que no es de acá de Mercedes. Siempre el director del hospital era de Mercedes porque siempre tenía que tener como... Conocer mínimo dónde está, ¿no? Sí, también la venia política del intendente. No es este caso, lo cual abre a lecturas políticas varias. Ha venido alguien de afuera, alguien que no es muy cercano al intendente. De hecho, cuando asumió no había autoridades locales, solo autoridades provinciales. Pero bueno, en esta idea que ojalá empiece a tomar un rumbo mejor que el que tiene el hospital, bueno, bienvenido sea. ¿Existen salitas quizás en Agote, en Gowland o no? Existen salitas en la ciudad, muchas, Okay. Sí, muchas. En Nagote también, que es una localidad muy cerquita de acá, pero que ha tenido un crecimiento poblacional muy importante. En Tomás Jofré estaba la salita cerrada por un proyecto que presentamos nosotros como UCR. Se logró que al menos una vez por semana el médico vaya a esta localidad que tiene pocos habitantes, pero es una obligación del Estado para estar presente ahí también. Así que bueno, ahí estuvimos presentando la inquietud. Hemos logrado al menos algo. En la localidad de García, que es un pueblito muy pequeño, ya saliendo de Mercedes camino a Suipacha. Bueno, ahí no, hemos pedido nosotros también como bloque la presencia de un médico, de una enfermera. Incluso en el proyecto hablamos quizás la posibilidad de articular con la escuela. La localidad, que es pequeña, tiene una escuela, y que sea la escuela ese lugar físico que permita también poder articular con la salud, ¿no? Y dar esta atención primaria. No lo hemos logrado, está todavía en proceso. Ojalá se dé. En Altamira sí, hay una salita, está poco activa. Y en Mercedes hay unas cuantas, ¿sí? Donde, bueno, se garantiza de alguna manera la atención primaria. En ese sentido, también está bueno decir cuando las cosas medianamente funcionan. Siempre hay que corregir. Bueno, nosotros hemos tratado de trabajar en pos de ordenar un poco lo que tiene que ver con los profesionales, que son monotributistas y que, bueno, no ganan lo suficiente, pero... Bueno, para que no se vayan, digamos. Claro, ahí son cuestiones, no diría más macro, pero que requieren de otro tipo de atención. Y en cuanto a seguridad, sucede también lo mismo. Hay municipios donde me dicen, el municipio colabora, o algunos se recuestan, no, es una cuestión provincial, y hay municipios incluso, puede ser de pueblo, no sé si empiezan como a conurbanizar de cierta manera, empiezan a haber ciertos objetivos que tal vez no se realizaban antes, como una entradera o más violencia. ¿Sucede acá mismo en Mercedes? Bueno, estaría bueno detallar algo que después nosotros somos, por supuesto, respetuosos del voto del ciudadano. Mercedes tiene, desde el año 83 hasta ahora, un mismo signo político. Cambiaron 3 intendentes, pero el mismo signo político predomina, que es el peronismo, ¿no? Sí. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando hablamos de provincia de Buenos Aires, hablamos de Mercedes, acá hay un signo político que trabaja casi en una hegemonía absoluta. Así que, para algunas cuestiones, el municipio quiere correrse un poquito y para algunas cuestiones no. Pero cuando, en términos de seguridad, cuando el gobierno municipal quiere correrse, le cabe a la provincia. Entonces, ahí aparece cierta incomodidad cuando tratamos el tema acá en el recinto. Cuando vos utilizaste el término conurbanización, recuerdo que hace un año había sacado una nota sobre esto, ¿no? De empezar a trabajar para no llegar a eso. Siempre la idea es que uno intente ir hacia un horizonte mejor, digamos. Claro. Lo cierto es que Mercedes está teniendo algunos inconvenientes de esa naturaleza que no los tenía, y en este 2026 los hechos en términos de números ha crecido y mucho, lo cual preocupa y mucho. Claro. Así que nosotros hemos trabajado con el secretario de Seguridad. Yo mismo me acerqué un día a hablar con quien es hoy
la comisaria es una mujer, comisario de la provincia. Bueno, ellos tienen muchos problemas porque, según me decía esta mujer, que está a cargo justamente de la provincia, de la comisaría de la provincia de Buenos Aires en Mercedes, tiene 40% con carpeta médica. Así que estamos hablando de cada 10 agentes, 4 no podrían hacer trabajos de calle. Algunos podrían hacer trabajos administrativos y otros ni siquiera eso por su situación médica. La provincia evidentemente no le envía esos recursos, ni lo humano, claro, ni los recursos económicos. Bueno, eso se traduce después en esto, claro, ¿no? Si no hacemos hincapié y trabajamos mucho en la prevención, los problemas llegan. Y una vez que están los problemas, es doblemente difícil resolverlos. Así que, me parece podría asegurar que Mercedes está entrando en un terreno donde algunas alarmas se encienden y va a haber que trabajar y mucho. ¿No ves tampoco una política municipal en cuestiones de poner más cámaras, más sensores, más patrulleros, tener un centro de monitoreo? ¿No lo ves tampoco? Lo tiene, pero es insuficiente. Okay. Es insuficiente. De hecho, para graficar, hace un tiempo ya se cerró una calle que da a una ruta, okay, para que no sea de fácil acceso a salir a la gente que viene a delinquir. Digamos que como solución, sí, parece muy poco, ¿no? No se acordaba de Tizangó que cerraban calles. Incluso. Claro. No. El derecho a transitar libremente por la ciudad es un derecho constitucional y debería garantizarse, y no creo que esa sea la solución. De hecho, no lo fue. Así que nosotros pedimos, por favor, que se abra la calle, porque bueno, habría algunos, según algún artículo, bueno, a ver, no ha dado resultado. Y los pórticos de la ciudad, no sé si entraron por alguno de los accesos, sí, más importantes que tiene la ciudad, habrán visto que no hay nadie que te pare, te pida registro de dónde viene, nada. Así que Mercedes es un lugar donde puedes entrar y salir donde quieras, como quieras y cuando quieras. Y eso no es bueno. Dar esa señal hacia afuera abre una puerta que puede traer... Que te ven con otros ojos, claro. Claro, porque bueno, ha habido casos resonantes, ¿no? De mucha violencia en entraderas, ¿no? Sí, pero bueno, hemos citado al secretario de Seguridad, sí, que estamos trabajando. Mercedes también necesita, y quizás tenga que ver con esto de la seguridad, un reordenamiento también en urbano. Nosotros estamos presentando un proyecto que tiene que ver con esto de... En Mercedes parece que después algunas cosas funcionan bien, quizás hablemos de eso también, porque si no parecen... No, todo negativo, claro. Pero en Mercedes parece que cada uno puede hacer lo que quiere y da lo mismo, y no da lo mismo. No da lo mismo cruzar un semáforo en rojo que no hacerlo, por lo que representa, por el daño que podés hacer al otro, más allá del daño que se puede hacer uno, pero la decisión la toma uno, pero el riesgo que pones a la otra persona es muy grande. Da lo mismo andar por las avenidas a 60 km por hora que no a 40, como es lo máximo. Claro. No da lo mismo arrancar un semáforo, hacer wheelie 3 cuadras, con lo que puede generar eso, a no hacerlo, ¿no? Y la sensación es esa, porque lo vemos, claro, lo vemos muy a menudo. Claro. Cuando presentamos un proyecto para ver cómo podíamos hacer, pusieron los carteles con fiscalización electrónica. Claro. Lo cierto es que no funciona. Y la gente ya lo sabe que no funciona. Y además, cuando funcionara, o funcionare, no me acuerdo cómo es la conjugación del verbo, sí, funcionase, perdón, hay mucha moto sin patente. O sea que cruzar en rojo sin patente es un signo de impunidad absoluta. Así que bueno, estamos trabajando mucho en eso para ver si empezamos a corregir esto y corregir esta tendencia o esta sensación que es como que da lo mismo, ¿no?
Así que me parece que es un momento para empezar a cuidarnos entre todos. Perfecto. Y en este me tocaste un tema con el tema motos, me hace pensar en los caminos rurales, incluso que puede haber acá, las calles sin asfaltar, tienen abandono, o incluso en el faltante de horas, quizás que le vayas a necesitar Mercedes, si sucede, no sé, o no sucediese el tema del crecimiento de Luján, si necesitan obras hidráulicas, si se inunda, no se inunda, es un casco histórico también Mercedes. ¿Cómo se ve la situación en cuanto a obras en Mercedes? Bueno, yendo a Río Luján, acá está la comisión de la cuenca de Luján, que es la Comilú que trabaja sobre todo este tema. Y uno siempre ve esto, ¿no? Porque uno va habitualmente por distintos motivos a Luján, porque queda muy cerca, porque es lindo, porque hay mucho turismo y porque hay cines, hay otras cuestiones que hacen que uno se corra hasta Luján. Si vos vas a Luján, se hizo un trabajo, que uno ve un trabajo majestuoso, de hacer esas barreras de contención que tiene el río, una mampostería, eso encajona al río, ¿no? Ese sí. Parece ser, y a la vista está, que ha dado resultado, porque de hecho en las últimas 2 inundaciones que Mercedes sufrió y que también la sufrió Luján, los inconvenientes allá no estuvieron. Acá se hizo algo que es muy lindo, que se llama el Paseo Ribereño, que es costear todo el río Luján hasta la ruta 41, son 2.500 metros, donde se puso adoquín, bicisenda, luminaria, pero no se trabajó el río. Claro, fue una cuestión más estética, por decirlo de una manera. Entonces, empezamos por atrás. Esta obra se inauguró, vino el gobernador a inaugurarla poquitos antes de octubre del 25, y ya tuvo 2 inundaciones, todo el paseo quedó bajo agua. Uno imagina, sin ser muy experto en ingeniería, en términos de construcción, ingeniería, todo eso, que eso daña y mucho. Bueno, no se trabajó el río, se trabajó sobre lo lindo del costado. Digo, como a veces decisiones políticas que van en un sentido o en el otro, ¿no? Acá el famoso populismo se practicó acá. No, pongamos lo lindo, así la gente va a tomar mate y todo, pero después nos inundamos todos. Y en Luján parece ser que se empezó desde otro lugar, donde uno diría, bueno, primero, ¿qué tenemos que hacer? Que la gente no se inunde. Bueno, vayamos sobre eso. Pero bueno, son decisiones políticas que fueron trabajadas con el municipio, con la provincia. Y después, bueno, un trabajo que habrá que hacer, que tiene que ver con sanear un poquito la cuenca del río, ¿no? Esto de... sí, ponemos cartelitos, primero bañarse, agua contaminada, pero bueno, en algún momento tenemos que trabajar para eso, ¿no? Bueno, es un proyecto a determinar par de años, calculo, para el saneamiento. Podemos trabajar y hemos trabajado con las empresas que contaminan, todo, pero todo tan rebuscado eso, ¿no? Las mismas empresas que no colaboran y de alguna manera buscan cómo zafar cuando viene alguna autoridad competente para ver si están haciendo bien las cosas o no, cuando sabemos que no las hacen bien, pero todo se dibuja, todo se acomoda para el momento y el daño medioambiental es enorme, enorme. Nosotros desde nuestro lugar hemos trabajado y mucho en estos 2 años y medio con lo que son 2 canales que son denominados zanjones, porque el canal a cielo abierto sí, hasta suena lindo, pintoresco. Lo cierto es que es un zanjón donde el agua está hipercontaminada y esa agua va al río. Es la obligación del Estado municipal cuidar de esas aguas, porque son agua de desagües pluviales, pero que además hay conexiones clandestinas cloacales que van a eso. Bueno, y ahí el poder de policía, lo tiene el municipio y muy bien nos lo está llevando a cabo. Así que trajeron, sí, muestras que nosotros planteamos nuestra disconformidad porque sí, nosotros no tenemos acceso al laboratorio a cuando se hace la muestra, incluso tampoco tenemos el conocimiento. Pero lo cierto es que no contrasta, la realidad contrasta mucho con un informe que habla de que las aguas, hay que, solo como decimos acá, hay que acercarse hasta el lugar, hay que hablar con el vecino que vive enfrente del zanjón.
En términos de inseguridad, ni hablar. Y si vamos a la inseguridad, decimos, vamos a presentar en la orden del día próxima un pronto despacho, porque hace del año 24 ya que presentamos un proyecto que fue aprobado por todo el cuerpo, oficialismo de oposición, para poner barreras de contención. Ya estamos pidiendo, bueno, por lo menos cuidar que no se caiga la gente, que no se caiga un pequeño del Zanjón, que está casi 2 metros abajo. No, pues ya es literal inseguro vivir cerca de él. No por una cuestión de un arma. Entonces digo, bueno, ¿no vas a hacer el encajonado? Bueno. ¿No vas a hacer el entubado? Bueno, porque son obras faraónicas. Bueno, cuidá por lo menos que la gente no se caiga y se rompa la cabeza. Te caes con el auto, rompes todo. Además, el valor de la propiedad que se ve totalmente deteriorada por vivir frente al Zanjón, donde ya el olor es nauseabundo. Bueno, no hemos podido avanzar eso porque nosotros decimos, son decisiones políticas. Son decisiones políticas que el intendente de Mercedes no quiere tomar. Bueno, la gente sigue viviendo ahí. La tarea legislativa a veces tiene eso, ¿no? Que parece que siempre parece que es poco lo que podés hacer. Y quizás en este caso sea poco, ¿no? Porque ya pedimos el entubamiento de todo el canal, pero bueno, son obras que es cierto que un municipio no puede encarar. En términos económicos, hablamos de cifras que son siderales. Pero también decimos que podríamos hacerlo, porque también lo dijimos, bueno, hagamos 100 metros, no sé. Y el otro año 100 metros. Y en algún momento vamos a llegar. Que también podría ser eso, ¿no? Una forma. Pues sí, imagino que va a salir millones y millones de dólares. Bueno, en cada fiscal impositiva poner vamos a una partecita, ¿no? Y quizás de acá a unos años, bueno, Mercedes tenga otra visión respecto de esto, ¿no? Y el otro canal de la 16, que es un desastre también. Porque además ahí hay otro componente, que la gente vive en una situación sumamente vulnerable y además la hacemos vivir al lado del Zanjón. Para dar una idea, la gente conecta los caños al Zanjón, del baño, ¿no? Sí. Porque bueno, no, pues incluso estoy irregular, ¿no? La gente no tiene dónde vivir, va ahí, el municipio mira por otro lado, quizás hablemos en algún momento de esto de ceder los terrenos, pero el Estado también te tiene que cuidar, ¿no? Me parece que esa obligación es indelegable, ¿no? Entonces, en términos de salud, bueno, estamos exponiendo a las personas a vivir en una situación sumamente injusta e insalubre. Recién mencionaste el tema Luján y me hizo acordar que Luján obviamente es otro tipo de ciudad, otra estructura, tiene el 57 y lo relacioné. ¿Cómo es la cuestión tal vez de transporte dentro de Mercedes? Una cuestión está el 57, lo atraviesa, porque llega a Suipacha. Si yo siendo de Jofre quiero ir a Altamira, a Goldney, ¿cómo es esta cuestión de intercomunicación o transporte dentro de Mercedes? Porque sí o sí... Qué importante esto, porque habla del trabajo que venimos haciendo y a mí no me gusta ser autorreferencial, pero lo cierto es que... Sos el que lo trae a la mesa, digamos. Que Jofre tenga a partir de... a partir de este año, principio de este año, el transporte es un proyecto presentado por la Unión Cívica Radical. Tomás Jofre, que es muy visitado porque es un polo gastronómico, que tiene una perspectiva muy linda, una realidad muy distinta a lo que se ve los días de semana. Claro. Los fines de semana, con todos los restaurantes que hay y atracciones de todo tipo, vienen miles de personas. Ahora, de lunes a viernes, son soledad de pueblo. Muy pocas familias que viven. Hay una escuela, hay un jardín y gente que va a trabajar y viene. Hace 14 años, si mal no recuerdo, 14 años, se tomó la decisión política en ese momento, el intendente Selva, de desafectar la línea de transporte público a Jofre, lo cual generó un impacto en
toda la comunidad. Que calculo que ya venía por el desafectando del tren también incluso, ¿no? Después vamos a hablar del tren porque también es otro tema. Y entonces, bueno, presentamos un proyecto que generó después diversas reuniones con vecinos, con funcionarios, vecinos, funcionarios, nosotros. Bueno, lo cierto es que a partir de este año Jofre tiene un colectivo que va y viene a la mañana, otro que va y viene al mediodía, otro que va y viene a la tarde, de lunes a viernes. Así que eso es un logro, porque Mercedes tiene el transporte comunal, es el transporte municipal, que lo tiene ya hace unos cuantos años, y que atraviesa algunas líneas de la ciudad, podríamos decir transversalmente, ¿no? De norte a sur y de este a oeste, pero bueno, muchos barrios que no... Quedan como anegados, excluidos, claro. Claro. Entiendo que debe ser muy difícil, pero quizás ir de a poquito también en esto, claro, ¿no? De esta dinámica. ¿Por qué no vamos de a poquito logrando mejoras? Bueno, hoy no lo tiene. Calculo que por la demanda está, porque son gente que quiere transportarse en un municipio tan grande, tal vez desde el municipio o propiamente el consejo dar iniciativas o pues, beneficios hasta impositivos de que una empresa venga, se coloque y comunique todo Mercedes, ¿no? Sí, bueno, pero estamos en presencia de un gobierno que no es muy abierto a eso, ¿no? A que la competencia privada, a que lo privado venga para competir con lo público. Que en algún momento lo público y lo privado también ha funcionado bien y sería un lugar a donde mirar. No es este el caso. El boleto es nada. Lo que se paga, por supuesto, después no te alcanza ni para cambiar una cubierta y todo es déficit también para el Estado. Por un lado la obligación, pero por el otro lado también buscar la forma para que sea sustentable, ¿no? en el tiempo. Así que, nada, lo que nosotros sugerimos, que también, volviendo a esto de la seguridad y del cuidado del otro, en Mercedes es muy común ver familias casi trasladándose en una moto. 3, 4 personas. Sí, es cierto que de otra forma quizás no tenga para llegar a la escuela, ponerle una mamá con 3 chicos. Pero también lo estamos exponiendo a un riesgo enorme. Quizás con la presencia más marcada del transporte público podemos evitar eso, que la gente tenga que trasladarse de un barrio hasta otro para llevar a los chicos a la escuela, con el riesgo de accidentes y ahí la salud pública también, ¿no? Como de alguna manera todo tiene que ver con todo y poniendo atención a algunas cuestiones podemos solucionar ese todo tiene que ver con todo, ¿no? Claro. Pero en términos de transporte estamos ahí muy limitados. Nosotros propusimos que el transporte llegue a la localidad de García, que te decía. Bueno, no lo hemos logrado aún, el proyecto está, quizás en algún momento se dé, y si llega a Goblan y a Gote con una frecuencia más marcada. Y después nosotros teníamos, porque la verdad que es la pérdida que ha sido con las decisiones que se han tomado con los ferrocarriles, una pérdida enorme. De tener 10, 12 frecuencias diarias, hoy solo hay 4. En cuanto al Sarmiento, ¿no? En cuanto al Sarmiento. Moreno Mercedes, 4 nada más, en el día. Esto ayuda mucho a los estudiantes, más que nada, ¿no? Ir hasta Luján, ir hasta que tenemos la universidad, o ir hasta Capital, o hasta Morón también. Creo que eso generó muchas dificultades. No sé si se va a revertir en estos tiempos. Ojalá que sí. Ojalá que sí, pero que sí, el tren es un lugar seguro, es económico. Pero bueno, hoy la situación... lo vemos a través de la historia, la conexión y la importancia que tuvo el ferrocarril en varios países. Y ahora que lo mencionás, desconozco si obviamente estabas en ese tiempo, pero la importancia también de que tuvo Mercedes, no teniendo una, sino 3 terminales, llegaba a San Martín y Belgrano, y eso también fue un total abandono. Mercedes, distinto a otras ciudades, no nace por el ferrocarril, sino nace acá porque se creó en 1752 una base militar para cuidar la frontera, y de ese fuerte, ¿no? Los soldados, las familias empezaron a crecer y
ahí crece Mercedes, pero rápidamente llegan los ferrocarriles. Como bien vos decís, claro. 3 líneas, el Sarmiento, el San Martín y el Belgrano, ¿no? El San Martín, que llegaba hasta Mendoza, el Sarmiento, que llegaba a Santa Rosa La Pampa, y el Belgrano, bueno, que iba hasta el norte, ¿no? Bueno, eso ha quedado, y bueno, y el Sarmiento es lo que nos queda como para movilizarnos más que nada hacia Capital Federal. Y en esta cuestión vamos a hacer un poco de futurología, te lo cuento más de mi lado. Hubo un momento que en la gobernación de Mauricio Macri se inauguró el Palomar como un aeropuerto de bajo costo para la familia. Yo sé que en Mercedes existe un aeroclub. ¿Lo ves potable, una cuestión potencial, tal vez a 10, 20 años, transformar el aeroclub en un aeropuerto y que tenga conexiones hasta con el país desde Mercedes? Sé que es una cuestión nacional, pero lo ves. No, pero sería, ¿sí? ¿Cómo no? Sería que tenían las condiciones dadas, pero también ahí se metió la política y el aeroclub hoy tiene un problema muy grande, grande digo ya en términos judiciales, sí. ¿no? Porque bueno, algunas prácticas que se han dado, ¿no? de algunos sectores políticos de avasallar y ir por todo, como decía claro. Una expresidenta, vamos por todo, hoy no podría ir ni a la esquina, por su realidad, digo. Pero bueno, y ahí también se metió en un lugar que generó problemas más que soluciones. Pero esto que vos decís, que es una idea muy atractiva, de que esos aeroclubes, porque esto funcionó así durante mucho tiempo, o pequeños aeropuertos puedan tener esa posibilidad, ¿no? Exactamente. El beneficio es para Mercedes. De Mercedes, mucha gente que va a Capital por temas laborales, por temas comerciales también, por temas de salud también. Y Mercedes ha sido, en los últimos tiempos, un punto también elegido para mucha gente para radicarse y vivir en Mercedes. Mercedes ha crecido mucho. Sí, ha crecido bien y mal en esto de algunos barrios que han nacido así sin ningún tipo de ordenamiento, sin ningún tipo de control. Y por otro lado, personas que han elegido a Mercedes, bueno, y se han instalado acá. Claro, esta es una cuestión obviamente hay ciertos municipios que es más amplio. No hay que olvidar que dentro del Consejo Deliberante, ya te traigo para casa, por decirlo de una manera, es salir de acá, el ordenamiento urbano, el famoso COU. Hay barrios que crecen estableciendo los servicios básicos, que pueden ser un barrio carenciados, o ciertos barrios, por no decir que crecen más fácilmente, como que es un barrio cerrado, y también debería pasar por el Consejo Deliberante. En algún momento se modificó el COU, se habló sobre esta situación del crecimiento demográfico de Mercedes. El código urbanístico estuvo en la provincia, se mandó para modificarlo. Primero, quien tiene la potestad de autorización es la provincia de Buenos Aires. Estuvo, te diría, 3, 4 años cajoneado. Ese es el término que nosotros entendemos, porque si no, no habría alguna explicación por qué tanto tiempo. Y llegó a Mercedes a fines del año pasado por varios pedidos que hemos hecho desde este cuerpo, y lo tiene ahora el Poder Ejecutivo Municipal. Pero aún así todavía no ha llegado para trabajar en las comisiones de planeamiento, de obras. Bueno, imagino que va a atravesar varias comisiones que el Poder Legislativo acá tiene. Así que eso trabó muchísimo y eso habilitó también que construcciones que teóricamente no podrían haberse llevado a cabo, sí lo hubiesen hecho, generando inconvenientes también entre los vecinos. Pero no había nada que dijera que sí ni que no, ese famoso gris, claro. Que justamente ese gris es el que tenía que clarificar la provincia de Buenos Aires, que no lo ha hecho aún, así que estamos muy ansiosos todos. Y muchos vecinos también. Te lo pregunto más como mercedino, no tanto como referente radical. ¿Crees que esta cuestión entre peronismo versus Cámpora también está metida en esta cuestión política? Por eso tantos años de distancia, diferenciamiento. Bueno, en Mercedes
el intendente que tenemos, fue elegido por tercera vez en la última, porque cuando Vidal modifica esto de la reelección indefinida, que no le permite tener más de 2, no sé si vieron que el peronismo hizo como apeló a eso, y era a partir de ese momento. Claro. Entonces le buscaron la vuelta ahí, pudo tener la posibilidad al menos de presentarse. Bueno, fue acompañado por la gente. Eso es un dato que hay que resaltar, guste o no, pero muy alineado con la Cámpora. De hecho, mucho se dice que parte de la cuna de la Cámpora es Mercedes, porque Guado de Pedro, el senador, es el creador de la Cámpora, con Máximo Kirchner y Larroque, que ahora está con Kicillof. Bueno, eso, la vuelta de la vida. Sí, armaron eso. Bueno, y Guado es nacido acá, criado acá, de hecho, vive acá. Y bueno, y el intendente es su hermano. Del corazón. Sí, porque Guado sufre eso de que los padres se lo arrebata el proceso. Entonces la mamá de Juani lo lleva a la casa y se crían juntos, los hermanos. Entonces hay como ahí un lineamiento muy, muy directo con todo lo que representa el kirchnerismo, que es la Cámpora. Y quizás esto de, volviendo al hospital, quizás este nuevo director que tiene, o directora que tiene el hospital, parecería que es de la línea de Kicillof, y ahí también estaría presente un poquito la interna. No sé si se va a dar o no, pero digamos que Mercedes tuvo 5 mandatos del 83, 5 mandatos seguidos de Julio César Giorgio, que era un peronista que ya había estado antes del proceso, que uno lo ubicaría en el peronismo más tradicional. Después estuvo 3 mandatos. Selva. Y después Ostarros. Selva, todavía no se sabe muy bien. Cuidaba su quintita, de hecho fue intendente, fue diputado, hoy su hija es diputada. Responde más a Massa, parecería ser, y bueno, y Juani con su tercer mandato muy reflejado, asociado a la Cámpora. Y acá respecto al Consejo, la dinámica laboral propiamente interna en cuanto en contralor de rendición de cuentas, cómo es el tema, se presentan los expedientes, no tienen acceso a Rafam para realizar propiamente esos números. ¿Cómo se da esta cuestión acá en el Consejo? Sí, nosotros tenemos acceso. De hecho, ahora estamos trabajando mucho porque el 31 ya vence el plazo para hacer las presentaciones, para acompañar o no lo que fue lo económico a lo largo de este año, bueno, el pasado. Así que estamos muy metidos con eso. Sí, tenemos acceso. Nosotros destacar también, porque hay municipios donde no tienen acceso. Sí, acá no, la verdad que en eso sí. Después tenemos acceso a todos los expedientes de manera digital, todo lo que va a entrar en la orden del día, que tiene que ver con decreto que sale ejecutivo para, bueno, donar esta tierra, este terreno, la escrituración del terreno por no tener recursos, que a veces uno lo manda a comisión, encima esto me parece que recursos hay. Dejemos el amiguismo de lado y que pague como tendría que hacer cualquiera de nosotros, porque si no son recursos del Estado, que también son recursos de todos. Claro, exactamente. Nosotros no venimos acompañando la rendición de cuentas, porque bueno, siempre hay algunos números que no cierran. El Tribunal de Cuentas, que es el ente superior, digamos, madre, evidentemente siempre le da la derecha al intendente. Observa ciertas cuestiones, pero bueno, se la aprueba de manera más simple. O cuestiones mínimas. Pero bueno, nosotros estamos muy atentos también. Mercedes es un lugar donde se realizan muchas fiestas, y algunas son fiestas nacionales, donde viene mucha gente, donde hay muchos recursos en juego. Así que el año pasado se celebró el 50 aniversario de Salamini y Duras Nacional. Salame. La fiesta número 50, así que pedimos un informe que llegó económico. Después fuimos un poco más porque había que detallar un poco más. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que la fiesta es deficitaria,
lo cual uno imaginaba que una fiesta de esa naturaleza tenía un beneficio, tenía un beneficio económico para la ciudad, no que le represente a la ciudad un gasto. Más allá de entender que la fiesta también le da oxígeno a un montón de familias que ese fin de semana vendiendo, no sé, una torta frita, digamos, pasteles, le cambia la economía. También nosotros entendemos eso, que la fiesta no es solo el fin de semana, sino que alrededor se mueve mucha gente, lo que representa hotelería en la ciudad, restaurantes, gastronomía, mucha gente viene. Pero no imaginamos que podría ser deficitaria, ¿no? Solo con lo que es entradas y salidas del municipio. Después, artistas de renombre que vinieron, que ya lo pone por ahí la provincia, claro, que también es gasto, que son gasto de todos los bonaerenses. Todo lo que es escenario. Sí, todas las contrataciones específicas que uno imagina evento, que es, ¿no?, mucha plata, que también lo pone la provincia. Entonces digo, si vamos a tomar todos los números, me parece que la fiesta habría que mirarla ya desde otro lugar. No somos de la idea de que la fiesta se privatice, muy importante la fiesta, de hecho ha habido algunos ofrecimientos por parte de personas que con interés de hacerse cargo de la fiesta, pero bueno, quizás empezar a mirarla de otro lugar, ¿no? Claro. Bueno, vos me podés ayudar y quizás entre todos, o entre algunos, se pueda llevar adelante la donde fiesta. Todos ganan, claramente. Claro, y no que el municipio destine, no sé, tantos millones. 3 millones de pesos para arreglar el alambrado. Exactamente. O 30 millones de pesos para internet un fin de semana. Es muchísimo dinero. Claro. Dani, en esta cuestión que mencionaste de ver los números el día después, ¿no? Claramente existe tal vez una cuestión en común con toda la oposición, ya sea con la Libertad Avanza, con el vecinalismo o probablemente dentro del radicalismo, es se abroquelan detrás de una política de, bueno, acá estamos unidos porque estamos en defensa del interés mercedino, o si hay cuestiones donde la política se diferencia. Bueno, hay seguridad, salud, se puede ser. Hay un ejemplo respecto a esto que vos decís, que fue la fiscal impositiva, que tuvimos que votar en diciembre del año pasado, donde el municipio pretendía arrancar, de hecho lo logra, pero vamos a esto, con un 20% de aumento en las tasas a partir del 1 de enero, con un ajuste por inflación cada 2 meses. Nosotros nos opusimos a esto, porque me parece que, teniendo en cuenta años anteriores, las fiscales impositivas hicieron que la gente, el ciudadano, el contribuyente, hicieron un esfuerzo enorme. Y quizás era el momento para decir, bueno, hasta acá, digamos. Ante tanto sacrificio, porque para muchos pagar la tasa es un sacrificio, bueno, quizás llegó el momento en que desde acá digamos, bueno, gracias por haber puesto tanto, ahora nos quedamos hasta acá y nos arreglamos con lo que tenemos. Esa ingeniería para buscarle la vuelta de seguir garantizando los servicios con lo que tenemos, porque creíamos que los tenía. De hecho, el municipio cierra con 0 deuda. Mira. Entonces, no hace falta. ¿Para qué más? Si vos me decís que te endeudaste para continuar con los servicios, bueno, que son bastante, los básicos, bueno, ¿para qué? Bueno, y toda la oposición votó en contra, pero en esa composición de la fiscal impositiva forman parte de los que se consideran grandes contribuyentes. Cada concejal tiene su contribuyente que forma parte de la asamblea, tiene voz y voto. Claro. Y ahí es donde se marcó la diferencia y el oficialismo pudo tener la posibilidad de, a partir del 1 de enero, incrementar las tasas en un 20%. Que generó un resquemor bastante importante en la sociedad, pero bueno, decir que nosotros al menos, como oposición, trabajamos para poner un freno, que no se ha podido. Como suele pasar muchas veces en las sesiones, si bien somos 18 concejales, 9
son del oficialismo y 9 lo que se conformaría la oposición, pero el voto doble lo tiene la presidenta, que es del Frente de Todos, así que muchas veces lo que quieren que salga va a salir. Claro. A veces tratamos de, bueno, sentémonos a ver si con esta modificación o si modificamos este artículo, incorporamos esto, podemos acompañar o no. Y a veces lo hacemos, pero si no, la mayoría de los partidos como que ya sabes que si no haces una estrategia, el peronismo te bloquea. Exactamente. Está bueno también recordar que esos aumentos de tasa que hoy están en boga salen propiamente del Consejo Deliberante. Te hago una última consulta y voy a tratar de como escapar de esta cuestión partidaria, sino una cuestión más de ciudadano de Mercedes. En todos estos escándalos que tiene la municipalidad, ¿qué sensación tuviste cuando, en este caso que te voy a mencionar, es lo del cementerio? Que entraban, robaban las placas, esta cuestión del abandono probablemente que se haga en el cementerio. Tal vez uno tiene su familiar y le sucede que le hurtan la bóveda. ¿Qué te pasó vos cuando empezaste a ver esa noticia? Sí, delicado, muy delicado el tema, angustiante, frustrante, genera bronca, no sé, un mundo de emociones. Creo que a partir de lo que ocurrió, y a veces es muy común, creo acá en Mercedes, en Argentina, empezar a trabajar después de, ¿no? Claro, hasta que pasa después se hace algo. Claro, y seguimos en esa dinámica que no suma, que resta mucho, porque esto lo decimos siempre, en algún momento tenemos que amigarnos con la prevención, porque si no siempre vamos de atrás. Y en ese ir de atrás mucha gente sufre. Y en este caso, como vos bien decís, muchas familias sufren, porque ven ultrajado algo, ¿no? Violado algo que tiene que ver con los sentimientos más profundos que tiene una persona. Así que bueno, a partir de presentaciones y a partir del Estado público que tomó eso, se empezaron a tomar algunas medidas más de cuidado. Perfecto. Y después, bueno, presente nosotros con esto de, no sé, recuerdo un proyecto que presentamos para la limpieza del lugar, de reacondicionar los baños públicos, porque la verdad que era un desastre. No podés ofrecer eso. Que no es menor. No es menor. Porque si no es como que no le estás dando valor a nada, ¿no? Y claro, los muertos no votan, no se quejan, pero tampoco es la imagen que da el cementerio, ¿no? Claro, porque si no, ¿para qué lo ofreces? ¿No? Y bueno, y después el cuidado de todo lo que son las calles. Y también apuntar a que las personas también se hagan cargo del cuidado de la parcela que tienen. Porque eso también está bueno decirlo, ¿no? Es decir, hay bóvedas que tienen muchísimos años. Algunas, vos entrás, son de las primeras, que son de 1008, estamos hablando del siglo XIX. Claro. Bueno, esas familias, alguien habrá quedado, se tendrá que hacer cargo, si no cederlas para que otras familias la puedan ocupar. Y pagar el derecho del cementerio, ¿no? ¿Cómo? Pagar la misma tasa del cementerio. Claro, porque, bueno, para algo uno tiene ahí un espacio, decidió tener un espacio, construir ahí, y bueno, después hay que mantenerlo también. Exactamente. Dani, te quiero agradecer una vez más por recibirnos acá. Por favor, gracias a Alan y a todo tu equipo, la verdad que fue un placer.